Muchos nos preguntamos a qué se debe ese gran éxito de los neobancos. Y es que mucha gente no sabía que podía invertir en productos líquidos, o sea que puedo sacar el dinero en cualquier momento con unas tasas altas y también que rentan todos los días, o sea, con interés compuesto. Pero hoy veremos algunos de los fondos de inversión conservadores que existen hace muchos años y que tienen muchas características que se asemejan a las cuentas rentables. Así que comparemos y revisemos qué es lo que tenemos que tener en cuenta para ver estos fondos. Y es que los fondos son como bolsitas de productos de inversión. Hay conservadores moderados y arriesgados, pero hoy veremos conservadores y veremos de varias entidades. Para invertir en ellos se puede invertir en comisionistas de bolsa, en fiduciarias, pero hoy nos centraremos en algunos de las fiduciarias de, por ejemplo, Bancolombia, Davivienda, BBVA y otras plataformas también que son comisionistas de bolsa como TRI y TIBA. Revisemos, comparémoslos y miremos qué toca tener en cuenta al escoger este tipo de fondos y cómo puedo transferir desde mi cuenta de ahorros a un fondo así de rápido. Lo primero a tener en cuenta es la volatilidad. La volatilidad es el riesgo, es que tanto y qué tan rápido cambia el precio de algo en poco tiempo, cuánto sube y cuánto puede bajar también. Para los fondos conservadores, como vamos a ver, ahorita les muestro por dónde pueden encontrar esta parte, en Bancolombia, Davivienda, Tritiva y en los otros, las volatilidades no pasan normalmente de esto, 0.57, 0.32 y eso que estoy hablando de volatilidades de más de 3 años. Quiero que entiendan que algo que suba el 0.57 o 0.32 es algo muy conservador. Mientras tanto, una acción puede tener una volatilidad por encima del 15% y por eso les digo, puede subir 15 o bajar 15. Este, en cambio, un 0 punto y pico. Así que si en algún momento usted se asusta, recuerde que los fondos conservadores tienen una volatilidad muy baja. Por ejemplo, en las fichas técnicas se pueden encontrar de esta forma. Siempre se encuentra al lado de la rentabilidad la volatilidad histórica si la quiero llegar y mirar. Entonces, ¿cómo encuentro las fichas técnicas? Si vemos en las páginas, por ejemplo, esta de Bancolombia, se encuentra una parte donde siempre muestran las fichas técnicas. Por ley lo tienen que hacer. Y siempre es la ficha técnica del mes anterior. Si estamos en abril, marzo, si estamos en febrero, pues enero. Y puedo ver las históricas. Muy importante también para ver si el fondo ha venido cambiando y todo. Si yo me quiero meter, por ejemplo, a la ficha técnica, siempre en la hoja 2 voy a poder encontrar lo que ahorita veíamos, la rentabilidad histórica y la volatilidad histórica para mirar. Y si se nos damos cuenta, era lo que les decía, miren las volatilidades tan bajitas que tiene, por ejemplo, un fondo conservador. Si vemos en las páginas, por ejemplo, esta de Bancolombia, se encuentra una parte donde siempre muestran las fichas técnicas. Por ley lo tienen que hacer. Y siempre es la ficha técnica del mes anterior. Si estamos en abril, marzo, si estamos en febrero, pues enero. Y puedo ver las históricas. Muy importante también para ver si el fondo ha venido cambiando y todo. Si yo me quiero meter, por ejemplo, a la ficha técnica, siempre en la hoja 2 voy a poder encontrar lo que ahorita veíamos, la rentabilidad histórica y la volatilidad histórica para mirar. Y si se nos damos cuenta, era lo que les decía, miren las volatilidades tan bajitas que tiene, por ejemplo, un fondo conservador. Miren, por ejemplo, un fondo arriesgado. Las volatilidades pueden llegar a estar al 18, 19%, 17, 15, pero también hay rentabilidades, por ejemplo, el año corrido 31%, pero miren que también se encuentra -9. Este es un fondo arriesgado, por eso es tan importante revisar la volatilidad o que diga fondo conservador y tener cuidado, porque a mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero hay riesgo muy alto. Otra cosa a tener en cuenta es si el fondo es abierto o cerrado. Si es abierto, puedes sacar el dinero en cualquier momento. Aunque hay algunas entidades bien mañosas que, por ejemplo, te dicen a ti no puedes sacar sábado y domingo la plata. Ese no es el objetivo de un fondo abierto, pero algunas lo hacen. Y hay otras que tienen fondos cerrados, que es que tú tienes que esperarte un tiempo y solamente cuando ellos establezcan puedes sacar el dinero. Ahora, si quieres sacar todo el dinero, ten en cuenta que siempre tendrás que dejar el 1% antes de sacarlo y si quieres sacar todo tendrías que cancelar el fondo. Tenlo en cuenta y también ten en cuenta que hay mínimos.
Otra cosa es que para abrir los fondos normalmente no se necesita tanto dinero. Si se dan cuenta, por ejemplo, en TRI hay uno desde 1 peso, hay otros desde 10.000 pesos como el Renta Líquida de la Vivienda, 20.000 pesos como BBVA, 30.000 como el de Banco de Bogotá, 20.000 también Bancolombia, pero lo que me llamó la atención es, por ejemplo, el Fondo Superior de la Vivienda. Desde 5 millones de pesos me pareció totalmente poco competitivo porque todos los demás, si se dan cuenta, usan montos muy bajitos. Así que esa es una de las ventajas de invertir en un fondo desde muy bajo monto. Y el rendimiento es muy interesante. Si se dan cuenta, los fondos tienen algo que se llama interés compuesto. El interés compuesto, para los que no sepan, es que el capital o el dinero que yo tenga en el fondo va a darme unos rendimientos, pero día a día esos rendimientos se vuelven capital y me van dando otros rendimientos. Así que los fondos tienen interés compuesto y eso es muy importante. ¿Cómo se leen las rentabilidades en los fondos? Acá tengo un fondo conservador y acá tengo un fondo arriesgado. Quiero que sepan que lo que vemos es histórico. ¿Qué quiere decir? Si en los últimos 3 años este ha rentado el 11.052, no quiere decir que siga y vaya a seguir rentando eso. No, yo tendría que revisar los últimos tiempos, o sea, el último mes, los últimos 6 meses, el año corrido, y en los fondos conservadores yo puedo llegar y decir, ha estado rentando entre el 7.6 y el 8.3, entonces más o menos esa va a ser mi rentabilidad. ¿Por qué? Porque estos fondos, acuérdense que tienen muy poca volatilidad, o sea, suben y bajan muy poquito. Lo que ha pasado es que más adelante miraremos que la mayoría invierten en CDTs, cuentas de ahorros rentables, TES y otros productos de renta fija que, como han venido bajando en el país, pues efectivamente sus tasas también han venido bajando, igual que las cuentas rentables de los neobancos. Ahora, diferente es un fondo arriesgado. Si se dan cuenta acá, la volatilidad es mucho más grande como veíamos y los últimos 3 años, por ejemplo, había estado en el 0.3, 17%, 31, 107. Acá no podría decir como hay, solamente hay un promedio porque el promedio ha estado entre menos 9%, 31 y 107% este año que se lleva. Entonces, no quiere decir la historia que vaya a seguir rentando así. Sin embargo, yo sí puedo, sobre todo en los conservadores, saber que más o menos va a seguir en esa tónica en estos tiempos. En los arriesgados, sí el cambio puede ser muy hacia arriba o muy hacia abajo, para tenerlo en cuenta. Cuando queremos comparar estas rentabilidades, podemos hacerla con algunas entidades. Si se dan cuenta, puse la rentabilidad de 3 años y también la rentabilidad de año corrido, porque ya vimos que la histórica pues es el pasado, pero el presente es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces podemos encontrar a unos grandes ganadores y unos grandes perdedores, a pesar que se van a dar cuenta que en los fondos conservadores no es que haya mucha diferencia, a diferencia de los fondos moderados y arriesgados, que sí suelen tener diferencias muy altas. Por ejemplo, gran ganador tanto en la rentabilidad del año corrido como rentabilidad de los 3 años es Oxirrenta de Fidu Occidente. Importante, este es bueno, se puede sacar en cualquier momento, es muy sencillo de aperturar y de mandar desde el fondo a la cuenta de ahorros sin ningún problema. Ahora, después de este podemos encontrar, por ejemplo, a Bancolombia con Fidu Cuenta Renta Liquidez y que tiene rentabilidad de 10.62, 9.1. Entonces, muy bien en esta segunda parte. Pero tengamos en cuenta esto y es que es una crítica constructiva a Bancolombia y es que Bancolombia no suele dejar sacar el dinero ni los sábados ni domingos de sus fondos abiertos. Eso no tiene lógica. ¿Por qué? Porque lo debería dejar hacer igual que otras entidades lo dejan hacer. Así que chévere rentabilidad, pero están teniendo ese problema. Después podemos encontrar algunos como por ejemplo Fidugov de Banco de Bogotá, TIBA y TRI. Algo que quiero decir acerca del de TRI es que me parece muy interesante que solo con 1 peso se pueda abrir. Sin embargo, también le pasa algo parecido a lo de Bancolombia. Y no es que cierren, pero el tema es que se demora como 4 días o 3 días en poder sacar el dinero cuando se supone que es un fondo abierto para poder utilizar el dinero en cualquier momento. Eso no lo veo tan bien. No sé si lo mismo pasa con TIBA.
Dejen en los comentarios los que sepan para revisarlo. Entonces, si se dan cuenta de los grandes perdedores, encontramos, por ejemplo, a BBVA FAM, pero también es uno de los grandes ganadores BBVA Digital. Y también Da Vivienda con fondo superior, que ya habíamos visto que no me parece competitivo porque es para abrirlo con 5 millones de pesos, a diferencia de los otros, tenemos un 7,99 y un 10,29 en la rentabilidad de 3 años. Entonces, a tenerlo en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta son los impuestos. Los impuestos suelen ser los mismos que las cuentas rentables. El 7% suele ser la retención de los fondos, pero se manejan diferente a las cuentas rentables. Miremoslo. La retención siempre es sobre los rendimientos, no sobre el capital. Entonces les voy a mostrar cómo se ve un extracto. Lo primero, siempre cuando uno vaya a retirar capital, por ejemplo, en este mes se retiraron 22 millones de pesos. Sin embargo, sale retiro de rendimientos, tan solo fueron 101 mil pesos. De esos 22 millones, tan solo 101 mil pesos fue el rendimiento. Entonces, la retención en la fuente fue de tan solo 4.295 pesos. Eso era lo que les decía cuando digo que suele ser el 7% sobre los rendimientos, no sobre el capital. Ventaja que tienen los fondos que solo hasta que te retires tú vas a tener ese tema de la retención. Si lo dejas a largo plazo, no vas a tener ese problema, o si lo vas sacando por partes, solamente vas a tener la retención de lo que dijimos que es del retiro de los rendimientos y no del capital. Ya hablamos de varias cosas como la inversión mínima, la rentabilidad, la volatilidad, hemos aprendido un montón, pero vamos a hablar de algo muy importante que para mí define si una entidad es buena o es carera o qué le está pasando. Y es la comisión de administración que se cobra. ¿Por qué? Porque esto tiene una gestión activa, o sea, hay gente detrás invirtiendo y moviendo estos fondos para que nos den una mejor rentabilidad. Así que revisemos esto. La comisión mínima debe ser como el 0,1% y la máxima el 3%. Un fondo conservador que esté cercano a la comisión máxima realmente es un fondo carero. Así que revisemos. Los primeros que vemos son, por ejemplo, primero, TRI con Axival Vista, muy interesante, el 1% de comisión. En este caso es el que menos cobra comisión. Después vemos a TIVA con alta liquidez, 1,50 efectivo anual. Recuerden que esa comisión se cobra diario, pero es 1,50 efectivo anual y lo van sacando diariamente. Ahora, Fidu Cuenta y Renta Liquidez de Bancolombia 1,51 y vemos a Renta Líquida de Da Vivienda al 1,50, pero el fondo superior que lo hemos visto varias veces, no muy bien. ¿Por qué? Porque se abre con 5 millones de pesos y miren que es el que tiene la comisión más alta y por ende también la rentabilidad más baja. Un tip. Normalmente los que cobran mayor comisión dan menos rentabilidad porque eso no lo van quitando, así que ténganlo en cuenta. Vamos a ver las otras entidades. Encontramos al gran ganador que ahorita vimos como Fidu Occidente Oxirrenta con una comisión del 1% al igual que TRI. También BBVA Digital con 1% y vemos FiduGov con 1,40 y ya después me parece carísimo lo que cobran. Por ejemplo, BBVA efectivo 1,65, BBVA FAM 1,70 y sumar de Banco de Bogotá 2%, eso es una comisión muy alta que habla mal de la entidad o de este fondo en específico. Entonces, tener mucho cuidado con tener fondos que vamos a ver ahorita invierten en lo mismo, casi lo mismo, y que cobran una comisión más alta. Así que ojo con eso porque como vemos, eso afecta la rentabilidad. Miremos Oxirrenta al 1% con una rentabilidad de año corrido del 9,28, igual que BBVA Digital un 9,03, mientras por ejemplo el 8 y el BBVA FAM 7,83. Entonces la comisión le pega también a la rentabilidad para que lo tengamos muy en cuenta. Y miremos en qué invierten este tipo de fondos conservadores. Así que cogí como ejemplo el Fidu Excedentes de Grupo Bancolombia. La mayoría de fondos conservadores invierten la mayoría en las otras entidades financieras y un porcentaje en entidades públicas que ya les voy a explicar. Miren,
Este, por ejemplo, invierte en Banco de Vivienda 28,54%, 16,69% en Banco Bogotá, Popular, y lo que salía de entidades públicas es porque ellos invierten en los test del gobierno, o sea, los que emite el gobierno, el Ministerio de Hacienda, y dan unas rentabilidades. Ahí invierten. Pero si se dan cuenta, la mayoría es en la parte financiera. Tengan en cuenta también que esto puede ser en CDTs, cuentas rentables y otro tipo de productos. Por eso también, como invierten en otros, estos fondos permiten pasar de una entidad a otra entidad sin 4 por mil el dinero. Por ahí van a poder encontrar varios videos míos acerca del tema. Y también tengan en cuenta que la mayoría invierte a corto plazo por ese tema de la liquidez, que puedan sacar el dinero rápidamente y que no sea tan riesgoso. Si se dan cuenta, la inversión de 1 a 180 días es el ganador con casi el 60%. Y como les dije, eso no pasa solamente con el fondo de Bancolombia. Miremos FIOXIRRENTE de Fiduciaria Occidente. Si se dan cuenta, volvemos a lo mismo. La mayoría en plazo es a corto plazo. Y miren que vuelve a ser el tema. Financiero 92%, entidades públicas el 6% y acá le meten una parte de real, que son reales las otras entidades. Por ejemplo, no sé, alguna cosa del sector real se llama así. Por ejemplo, ahorita vamos a mirar dónde se encuentra ese. Si se dan cuenta, lo primero da Vivienda, acá está Bilbao, Scotiabank, Banco Occidente, Dirección del Tesoro Nacional, acá podemos encontrar la parte pública que hablábamos ahorita, Itaú, Financiera Desarrollo Findeter, Banco de Bogotá, Banco del Comercio. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría son financieras y por allá debe haber una chiquita que debe ser del sector real, o sea, empresas que no tengan que ver con la parte financiera. El 98% está en pesos, la mayoría está 100% en pesos, o por ejemplo, este tiene un 1,9% en VR. Pero si se dan cuenta, son fondos muy parecidos que invierten casi en lo mismo. Y por ejemplo, este es el de Fidu Bogotá, Sumar. Si se dan cuenta, lo mismo, de inversión de plazo, 37% de 1 a 180 días. Acá cambia un poquito que si vemos tienen un poquitico de dólar y estas son, digamos que tasas fijas, IPC, que son tasas variables y todo este tema, pero siguen invirtiendo en casi lo mismo, toda la parte de entidades financieras y como vemos acá, dirección del Tesoro Nacional, entonces de la parte de los test y si se dan cuenta, hasta la proporción o el porcentaje de los test casi siempre es el mismo. Así que si se dan cuenta, este era el que decíamos que tenía una comisión del 2%. Si invierten casi en lo mismo, ¿por qué se cobra más? Esas son cosas que toca analizar, no solamente en los fondos conservadores, sino que después veremos que en los moderados y en los arriesgados, más aún, porque ahí suelen cobrar más. Y por último, quiero que vean que en las fichas técnicas, normalmente en la primera hoja podemos encontrar si es fondo conservador, qué tipo de inversiones tiene y todo este. Este, por ejemplo, es el fondo superior y quiero que se den cuenta también de algo muy interesante que pasa. Como ya hemos visto, el fondo superior abre con 5 millones de pesos y la comisión 1,80 que ya dijimos que es alta. Sin embargo, el saldo mínimo que puede permanecer son 200.000, o sea, no tiene que permanecer por siempre los 5 millones de pesos. Sin embargo, quiero que tengan en cuenta algo. Miren que dicen, si tú ya estás con más de 54.800.000, tu comisión ahora es el 1,50. Si llegas a estar con más de 27 millones, bueno, estos 27.000 millones que ya se ha exagerado, tu comisión es el 1,20. Muchas veces pasa ese tipo de cosas en los fondos, aunque si nos damos cuenta, pues esto es demasiado dinero para tener una comisión del 1,20 y solo con 54 millones podría tener una comisión del 1,50. Ténganlo en cuenta, ¿por qué? Porque ya vimos que este es uno de los fondos con montos más altos y con comisión más alta, pero a veces se puede jugar con ese tipo de comisión porque empiezan a decir, si inviertes un poco más, te bajamos la comisión. Así que estos son algunos datos que puedes saber de los fondos. Y miren, por ejemplo, lo fácil que es transferir entre mi fondo. Escojo transferencias, busco el fondo superior y mi cuenta de ahorros. Por ejemplo, hoy ingrese el valor, no sé, pongámosle 200.000 pesos. ¿Y a cuál producto quiere transferir? A mi cuenta de ahorros. Del fondo a la cuenta de ahorros le doy continuar y ahí inmediatamente lo hace, doy continuar y listo, ahí queda.
¿vale? Eso se puede demorar segundos. Otra de las cosas que puedo hacer de una vez es al contrario, entre mis productos de Da Vivienda, voy de cuál producto quiero desde la cuenta de ahorros ahora al fondo superior, por ejemplo, y pongo acá 200.000 pesos y cuando quiero transferirlo ya inmediatamente y por segundos esa parte se da. Así que ustedes inténtenlo con su banco y me dicen si es así de fácil poder transferir en sus bancos y en sus entidades financieras.